saco. Falla uno y pueden haber 10 justos, pero todos son malos, porque a la sociedad le conviene eso también para justificar sus maldades. El hombre, escandilado por otras atracciones, ha agotado su sensibilidad para valores superiores. No se trata de un fenómeno superficial reflejado solo en una pornografía agresiva, sino de algo mucho más grave todavía. Este descenso, porque en realidad esas cosas son visibles y nosotros vemos los grandes pecados, este cayó en adulterio, tremendo pecado, este robó, tremendo pecado, este mató, tremendo pecado, la pornografía, tremendo pecado. Pero se nos olvida que hay otros pecados que para nosotros son tan inocentes, pero delante de Dios son tan iguales o a lo mejor hasta más graves que un adulterio, que una fornicación. Nosotros graduamos los pecados, pero el Señor no los gradúa. Todos son exactamente iguales para Él. Este descenso moral comenzó cuando muchos comenzaron a contentarse con ajustar su conducta a esta norma única y suprema: no causar daño a otras personas. Hay que ser bueno con los demás. Con este criterio de apariencia tan humanitaria, pasa a ser lícito e irreprochable lo que alguien denominó inmoralidad íntima solitaria. La pequeña mentira, no hay tal, pero en realidad es una mentira inocente. No, eso no es mentira. Entonces le hablamos de la mentira, de la pequeña mentira, que el mundo dice que no es mentira. La hipocresía, el rencor no manifestado, la envidia secreta, el orgullo limitado, el desprecio disimulado, las mezquindades comunes, deseos impuros, la glotonería, la flojera y tantos pecados más. Al parecer, con estas cositas no se daña a nadie. ¿A quién no le gusta comer un buen asado? Y después otro buen asado, y después otro buen asado, y andamos de asado en asado. Oh, que estuvo bueno. Y uno ve de repente en los YouTube, o sea, en los Facebook, y sacan la foto ahí de los asados, y uno ve unas tiras de carne, y uno mismo sufre en la casa porque no le da ni siquiera para un huesito, pero el hecho está en que tremendo asado, po. Y no solo una vez, sino que son reiterativos. Al parecer, con estas cositas que no se daña a nadie, parece todo inocente. Quienes aplican este criterio ético al cabo de poco tiempo y sin darse cuenta, se transforman en pervertidos camuflados por la corrupción interior. El patrón conductual, en este caso, puede enunciarse así: no hagas lo que esté reprobado por el ambiente. No hagas lo que esté reprobado por el ambiente. El pastor mencionó algo delante, no sé si se dieron cuenta que está reprobado por el ambiente hoy en día. ¿Qué es lo que es? Sí, esa es una cosa. Pero hay algo más grave todavía. Ya, la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? No hay justo ni a un uno. Todos somos. Pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo mencionar el pecado. Porque el pecado, ¿qué hace? Discrimina, ofende. Por lo tanto, tengo que quedarme callado. Porque estoy juzgando a la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos hacer lo que está reprobado por el ambiente. El ambiente no permite que nosotros hablemos de esa manera. ¿Se fijan ustedes que la música cristiana ya no se puede escuchar fuerte? Pero sí pueden escuchar todos los tipos de música y que realmente son aberrantes y no importa el volumen. Y está permitido. Pero la música cristiana que trae paz, tranquilidad, ¿sabe? Años atrás yo trabajé en un colegio como inspector. Y bueno, yo siempre manifesté y le hablaba a los alumnos de lo que era el Evangelio. Siempre hablándole del Evangelio a ellos. Y hablaba con el inspector general, que después fue director, y le decía, ¿por qué no dentro del colegio se coloca música cristiana en los recreos? Entonces tenían un recreo de 15 minutos, uno de 10 y uno de 5. Era media hora, pero dividido en 3, 15, 10 y 5.
Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y siempre él vamos a ver, y eso que él era cristiano. Y un día, paseándome por los pasillos, en el recreo de los 5 minutos, se escucha un himno cristiano, tradicional como los que cantamos nosotros. Oye, me sentí tan bien. Ni me preocupé de los alumnos, en ese momento lo único que me preocupaba era escuchar el himno. Pero ¿sabe usted de que el colegio se mantuvo en una paz y una tranquilidad? Todos los estudiantes empezaron a mirar y todos tranquilos. Los niños no corrían, no hacían nada, pero una paz y una tranquilidad pero inmensa. Y se acercan dos jóvenes que le había hablado del Evangelio, que no eran cristianos, y uno me dice, Señor, ¿esa es la música que escuchan ustedes? Sí, le dije yo, y sacando pecho. El orgullo es un pecado, pero yo en ese momento me sentía orgulloso. Dije, no importa el pecado, pero me siento orgulloso. Y me dijo, ¿esa es la música que escucha usted? Sí, le dije yo, esa es la música que cantamos en nuestra iglesia, todo eso. Oh, qué linda, me dijo. Y luego colocan otro y se me derrumbó todo el orgullo. Y de ahí me pregunta el alumno, Señor, ¿y esa también? No, le dije, esa sí que no, esa sí que no, esa sí que no, le dije. La primera sí, pero esta otra no. Sí, porque esta es la música que tocamos nosotros, pues dijo. Esta es nuestra música. ¿Por qué ustedes nos copian todo nosotros y nosotros nunca le copiamos nada a ustedes? Y fue un mensaje fuerte. Porque se fijan ustedes que el mundo no le copia absolutamente nada a la iglesia. Pero sí, la iglesia le copia al mundo. Música, comportamientos, actitudes y una serie de cosas. Le copia. Y vamos viendo entonces cómo las iglesias hoy en día se han transformado en verdaderos shows. Danzarinas, bailarinas. No hace mucho miraba a un grupo de jóvenes que estaban en un concierto, porque ahora también son conciertos, el concierto de tal cantante y muchos cantantes que en un momento se supone que hablaron del Evangelio y luego se volvieron atrás y están hablando de otra cosa. Un cuanto que se llama el Jesús Adrián Romero y otros. ¿Y qué sucede? Que de repente los jóvenes, dile con los cuernos. Yo le decía, pero y le preguntaba a un pastor que era de otra denominación, le dije, oye, ¿qué le parece esto? Es que a los jóvenes hay que darle algo que los motive, de acuerdo a su realidad, de acuerdo para que ellos entonces entren a la iglesia y nosotros les predicamos el Evangelio. Y yo le dije, pero ¿y el día que usted le saque la música? Y se quedó callado. Dos experiencias. Una la leí hace muchos años en un diario, y esto salió como una noticia, de que la iglesia tenía tan poca asistencia, entonces el grupo directivo, porque esto fue en Estados Unidos, el grupo directivo de la iglesia, se reunió cómo podemos atraer personas para predicar el Evangelio. Oiga, primera vez que la iglesia abundaba en varones, porque siempre abundan las damas. Pero trajeron una mujer que hacía un show temprano, y se desnudaba públicamente al compás de una música ahí delante. Entonces los hombres empezaron a llegar. La cantidad de hombres, pero impresionante. Varios meses estuvieron con eso y después que terminaba la mujer, les predicaban el Evangelio. Fueron como 2 meses que estuvieron así. Hasta que el grupo directivo dijo, mire, ya hemos cumplido, mire, todo está, ya no nos cabe más personas, así que suspendamos el show y ya esta gente ya le hemos predicado el Evangelio, así que estos se van a quedar. Vino el siguiente domingo, no hubo show, pero la gente, los varones se quedaron. El siguiente domingo igual. Ya el tercer domingo estaba llena las 3/4 partes del templo. El cuarto domingo ya era la mitad. El quinto domingo estaban todos los hermanos que eran antiguos. ¿Y qué había pasado con todos los varones? Venían por el espectáculo. Nada más que por eso. En otra oportunidad había que trabajar con los jóvenes. ¿Y cómo poder atraer a los jóvenes? Y le plantaron marihuana alrededor del templo. También salió eso en las noticias. Los jóvenes, pero una concurrencia de jóvenes impresionante. Sacaron todas las matas y sacaron también todos los jóvenes. Pues se fueron todos los jóvenes. ¿Y por qué? Porque estaban usando cosas carnales. No era Cristo en la motivación. Solamente la parte humana de cómo traerlos.
Y eso habla de qué cosa? De una inmoralidad religiosa. De una inmoralidad religiosa. Si eso no puede decir uno, es que estos hermanos y cosas por el estilo. No, es una inmoralidad religiosa. Entonces, cuando nosotros pensamos en todo esto, nos estamos dando cuenta que los cambios son complicados. No hagas lo que esté reprobado por el ambiente. Por lo tanto, si la gente le gusta hacer lo malo, vivamos de lo malo. No nos vamos en contra de eso, sino permitámoslo. Y muchas iglesias ya no predican contra el pecado, sino que sostienen. Y bueno, la persona en algún momento cambiará, no hablemos de este tema, porque este tema... Y empiezan a seleccionar los textos bíblicos para no ofender y para que las personas no se vayan. Con este criterio tan ambiguo y cambiante, la moralidad se hace borrosa, impersonal e inestable. Bajo la apariencia de pluralismo tolerante y apertura comprensiva se esconde un egocentrismo más refinado que el anterior. Ya no importa el daño que se causa a otra persona, si este prejuicio no está sancionado por la mayoría. Yo puedo hacerle daño, pero si la mayoría no me condena, no hay problema. No está mal. Entonces, cuando nosotros vemos la inmoralidad en Chile y la ideología de género, que se lucha tanto por ella, pero dentro de esa ideología de género viene lo que es la pedofilia, que está inserta. Entonces, si un hombre siente deseos por un niño, por una niña, y le puede hacer daño, no se le puede juzgar. ¿Por qué causa? Porque es su inclinación, pues es su deseo. Si a un hombre le gusta un hombre, a una mujer le gusta una mujer, es su deseo, entonces no se le puede condenar, porque es su deseo. Él se siente mujer, ella se siente hombre, y el otro le gustan los niños, entonces hay que aceptarlo. Por eso luchan los inmorales. Entonces, si no es sancionado por la mayoría, bueno, no podemos nosotros como iglesia sancionarlo. Y si entrara aquí una persona, nosotros no podríamos predicar contra él porque él puede demandar, puede hacer una serie de cosas y habrían problemas. Porque la mayoría no lo condena, lo acepta. Este postulado es la base movediza de inmoralidades como infidelidad conyugal, relación prematrimonial, el divorcio, el aborto, etc. Y esta es una de las cosas delicadas de lo que es la relación prematrimonial, ¿eh? Hoy en día la juventud ya no se casa, o muchas personas ya no se casan, sino que conviven. Entonces, hasta un tiempo atrás decían es que el gobierno les da beneficios y por eso no quieren casarse para tocar los dos y una vez que ya tengan los beneficios, casarse, pero ellos siguen. Pero un día le preguntaba a varias parejas que conozco que están conviviendo y yo le dije, bueno, ¿y ustedes han pensado en algún momento casarse? No, ¿y para qué? Dijo. Ya tenemos 2 hijos, vivimos igual que un matrimonio. Y lo otro que estar engorroso, en una de esas fracasamos como pareja y estar haciendo todos los trámites de divorcio y tanto lecera. No vivimos así, si nos enojamos, cada uno por su casa, no, ahí se acabó la historia. Entonces ahora, este asunto de las relaciones prematrimoniales ya está en las iglesias. ¿Cuántos jóvenes que se dicen cristianos, que supuestamente aman a Dios, están viviendo de esa manera? ¿Y cuántos adultos también a través del tiempo están viviendo en esa condición y no quieren realmente comprometerse con el Señor, con lo que es el matrimonio que ha sido instituido por Dios? Son pecados y obviamente Dios no lo acepta y eso va contra sus propias vidas y afectan también la vida espiritual de la iglesia. Por eso dice la Biblia, no apaguéis el espíritu. ¿Y cómo apagamos el espíritu? Con todo tipo de pecados. Y muchas iglesias, no importa, dejémoslo. Mire, si son una pareja tan linda, en algún momento el Señor los tocará. Si son fieles, si son buenos diezmeros, si en realidad no le causan mal a nadie, viven mejor que esta otra pareja que se está divorciando. Entonces dejémoslo. Permisivos, somos permisivos. El divorcio, que es un mal que está atacando fuertemente a las iglesias.
Y un pastor decía, mire, es bueno que nosotros hagamos una charla por un año para que ellos sepan bien claramente qué es el matrimonio. Mire, usted puede pasar 10 años haciéndole clases y si la persona no tiene convicciones, va a fracasar igual. ¿Cuántos pastores se han divorciado? ¿Cuántos líderes de la iglesia se han divorciado? ¿Cuántos? ¿Y por qué? ¿Es que no sabían? ¿Es que nunca recibieron charla? Entonces es ahí donde nosotros vemos que esto se está dando muy, muy fuerte dentro de las iglesias. El veneno mortal recibe una nueva ética como cosas que suceden, cosas del amor, asuntos particulares, problemas sentimentales de todos, las grandes excusas. A partir de determinado momento la persona comienza a prescindir de cualquier norma y de los valores morales objetivos. En el interior lo manifiesta adoptando un criterio individualista. Yo establezco mi propio código moral. Nadie me puede o a nadie tengo que preguntarle lo que es bueno y es malo. Ni nadie tiene derecho a meterse en mis asuntos bien personales. Eso es lo que dice la gente hoy. Y dentro de las iglesias, ¿acaso no es lo mismo? ¿Qué tiene que decirme el pastor? ¿Qué tienen que decirme los líderes de la iglesia? ¿Quién tiene derecho a llamarme la atención? ¿Quién puede tirarme la primera piedra? ¿Qué clase de personas son? ¿O que nunca han pecado? ¿Es que este nunca ha tratado mal a su señora, a sus hijos? Y empezamos a justificar de esa manera. Nadie tiene derecho a meterse en mi vida. Yo hago lo que yo considero que es correcto, de acuerdo a mis criterios, de acuerdo a mi moralidad, de acuerdo a cómo yo entiendo el Evangelio. ¿Y eso a qué está llevando? A corrupción dentro de la iglesia. Está llevando a apostasía, está llevando a inmoralidad. Está llevando a que la iglesia no sea un faro, no sea sal ni sea luz. La persona moral no se guía por normas externas. Nunca se considera infractor de nada. Se declara inocente, inmaculado e impecable, ya que cumple sus propios y cambiantes dictámenes morales. Si bien es cierto, yo estoy en esta condición, pero yo no le hago mal a nadie. Yo soy mejor cristiano que otros. Yo adoro mejor al Señor, yo leo mi Biblia, yo oro, yo hago todo lo que el pastor me pide. No importa que esté en adulterio, no importa que esté en fornicación, no importa el estado en que esté, pero yo vivo mi vida cristiana. ¿Y a qué iglesia se parece, según la Biblia? ¿A qué iglesia? ¿A la iglesia de? Pero miremos, dentro de los ¿cuántos que son? 27 libros del Nuevo Testamento. Hay una que el apóstol Pablo tuvo que hablarle fuerte. A la iglesia de Corinto. Doctrinalmente era una iglesia, pero impecable. Pero moralmente no lo era. No aplicaban la verdad. Una cosa es la teoría, otra cosa es la vida práctica. ¿Por qué no dejar que la gente haga lo que le dé la gana? ¿Por qué tenemos que meternos en la vida de otro? No existe acción inmoral o amoral de la que no resulten verdaderos y profundos daños personales y sociales. La decadencia moral debe despertarnos del subjetivismo moral o de la ética situacional y hacemos conscientes de las implicancias morales y de la trascendencia de nuestras acciones para los demás. Solamente el retorno y la sujeción a las normas morales objetivas de Dios puede salvarnos del colapso final. Por eso en una parte de la Biblia dice, cuando Cristo venga, ¿hallará qué cosa? ¿Hallará fe? ¿Y hay fe realmente en el mundo? ¿Por qué la gente no tiene fe? Porque no ha cultivado una relación personal con Cristo, con Dios. Porque no ha comprendido la salvación. O si la sabe, no quiere dar el paso, porque el paso es renunciar a los intereses personales y hay que cambiar vida.
El creyente, como sal de la tierra y luz del mundo, debe demostrar a la sociedad postmoderna, mediante su testimonio, la maravillosa transformación efectuada por Cristo en su vida. Y estamos mostrando realmente eso. ¿Cómo trata usted a su esposo? ¿Cómo trata a su esposa? Yo no digo que ande amorcito, gordita, y con eso y besito, besito. No, no estoy diciendo eso. Porque eso no tiene que ver con un afecto y una realidad. ¿Respeta usted a su esposa? ¿La trata bien? ¿La considera? ¿Trata bien usted a su esposo? ¿Lo considera? ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Se respetan mutuamente? ¿O las peleas que tiene son realmente la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo se tratan? Porque el cristiano tiene que respetar a su esposa. La cristiana tiene que respetar a su esposo. Y los cristianos padres tienen que respetar a sus hijos como los hijos tienen que ser respetuosos con sus padres. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo es nuestro hogar? Es una realidad. Yo a veces lo he contado esto, pero me recuerdo siempre el pastor Eliasín Verdugo. No sé si el pastor Fernando tiene que haberlo conocido. Y él siempre contaba esta historia, yo me recuerdo cuando niño, que en una oportunidad fue a una casa y fue a visitar un matrimonio y escuchó una algarabía, un boche, una gritería y cuánta cosa. Y como todo buen chileno copuchento, se fue acercando hacia la puerta y se ganó detrásito de la puerta. La señora insultando al marido, el marido insultando a la señora, los gritos por aquí, los gritos por allá y cuánta cosa. Y de repente ya después de unos minutos, y tocó la puerta. Se produce un silencio, él abre la cortina, mi amor, el pastor. Y salen los dos, él abrazado con su señora, abre la puerta, bienvenido pastor, adelante, amor, prepárate esto, amor, prepárate esto otro, ya mi amor. ¿Y qué se habían dicho antes? Puras palabras amorosas. Lo que es la hipocresía. Y después, con esa misma boca y con esos mismos términos y con esas mismas actitudes, se adora y se glorifica a Dios. ¿Y qué dice el Señor sobre eso? ¿Se acuerdan ustedes? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué no hacen mi voluntad? No viven conforme al modelo perfecto que es Cristo Jesús. Fuimos salvados para ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Esa es mi imagen, ese es mi modelo. No es el pastor, no es la autoridad de la iglesia, no es ningún hombre ni ninguna mujer. Mi modelo es Cristo. Y si yo fallo, no es culpa del pastor. No es culpa de la autoridad de la iglesia. Ni siquiera es culpa de los padres a veces. Es culpa de que yo no he puesto mis ojos en quien debo ponerlo, que es Cristo Jesús. Y me justifico con los errores de otros. Y obviamente el Señor tendrá que pedirme cuentas por eso. Entonces, cuando pensamos en todos estos fracasos que se están viendo morales, pensemos un poco en el pueblo de Dios, la iglesia, lo que nosotros somos. La iglesia cristiana es el ministerio del reino de Dios. Y está en la historia como una religión, en medio de todas las religiones, con sus tradiciones, confesiones, estructuras y organizaciones históricas. Es una comunidad espiritual de todos los que confiesan verdaderamente a Cristo. Y este carácter espiritual se revelará al final de los tiempos, cuando será definitivamente y completamente pueblo de Dios y cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos pasando por un caminar hacia la eternidad. Cuando Cristo muere muere en la cruz y obviamente nace la iglesia decía, ¿cómo ahora puedo vivir la vida cristiana? Claro, el Señor dijo, le prometió un consolador, una ayuda, un maestro, un guía, que era Él
Espíritu Santo. Y obviamente tenía las escrituras, que la escritura en ese momento válida eran las del Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras. Estaba todavía en proyecto el escribir el Nuevo Testamento. Entonces la iglesia empieza a caminar y decir, ¿cómo vivo la vida cristiana? ¿Cómo podemos vivir la vida cristiana? Y el Señor toca a hombres para que escriban el mensaje que nosotros tenemos que recibir para poder caminar en este tiempo. Entonces, Señor, ¿qué le da a la iglesia? Le da un manual. Un manual. ¿Y cuál es el manual? La Biblia. Y este manual, ¿quién es el que lo desarrolla en la iglesia? El Espíritu Santo. Porque en la medida que nosotros lo estudiamos, el Espíritu Santo nos va ayudando a que nosotros podamos comprender, podamos entender y podamos vivir las Escrituras. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Si usted está aquí hoy día es porque el Espíritu Santo lo trajo, no porque usted quiso venir, no porque estaba interesado, no, es que es una novedad para mí, no. El Espíritu Santo obró en su vida y lo trajo y lo tiene aquí para que usted escuche el mensaje. Los jóvenes que están aquí, que tocan instrumentos, no es porque ellos quisieron hacerlo. El Espíritu Santo obró en sus vidas y le dio los dones, las cualidades, para que ellos guíen lo que es la adoración y glorificación a nuestro Dios. Cada uno de nosotros, el Espíritu Santo trabaja en nosotros. El ministerio de lo que es transmitir esto es un tremendo ministerio. ¿Pero quién lo dirige? El Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo para hacer lo que Él quiere. Y obviamente el Espíritu Santo trabaja por medio de su palabra para crear el temor y la reverencia a nuestro Dios. Y la Biblia dice, no apaguéis el Espíritu, y eso significa que yo no quiero escuchar a Dios. ¿Y cómo lo escucho? No leyendo la Biblia, hermano, no estudiándola. No quiero, porque eso me demanda responsabilidad. ¿Por qué muchas personas no estudian la Biblia? Porque no quieren responsabilidades. No quieren responsabilidades. Porque la Biblia me obliga a vivir como Cristo vivió. Me obliga. Porque cuando yo me miro a la luz de la Biblia, veo todos mis defectos, veo todo lo malo, todo lo impuro, y tengo que tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios o a mi carnalidad? ¿Y cuántas veces nosotros apagamos el espíritu? Porque nos gustan otras cosas, tenemos otros deseos, y no hacemos oído o no atendemos a lo que el Señor nos habla en su palabra. Entonces la iglesia cristiana es el ministerio del reino de Dios. Entonces está en la historia lo que es. Y este carácter especial sabemos que en toda su santidad y en su plenitud, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo, se va a desarrollar cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Ahora, ¿cuáles son las características de la iglesia? Lo primero que encontramos que es pueblo de Dios, elegido, apartado y santificado por Dios. Y el verbo elegir expresa el privilegio que reciben los discípulos del Señor, que consiste en el amor de Dios para sus hijos. Y lo maravilloso de todo esto es porque Él nos escoge para ser su familia. Mire qué maravilloso. Ser familia de Dios. ¿Se siente grato usted ser familia de Dios? Familia de Dios. Yo puedo llamar a Dios Padre, Papá. Y cuando tengo necesidad, tengo un Padre que va a velar por mí. Y un Padre que no es como el humano, que nosotros los humanos fallamos, cerramos, a lo mejor no somos tan afectivos, no le damos a nuestros hijos lo que debiéramos darle, pero Dios siempre como Padre está atento a sus hijos. No te dejaré ni te abandonaré, siempre seré contigo. En todas las circunstancias, en todos los problemas, en todas las situaciones yo voy a estar contigo. Como fui con los del Antiguo Testamento, como fui con los que están en el Nuevo Testamento. Y ese ejemplo quiero que lo consideres porque así voy a ser contigo. Esa es una promesa que se hizo realidad en esos hombres
y se quiere hacer realidad también en nosotros. Pero tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, el Señor nos dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Para quién nos escogió? Para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Santo significa apartados, consagrados para el uso exclusivo de Dios. Para el uso exclusivo de Dios, o sea, para su familia, para los propósitos que Él tiene. Los propósitos de Dios siempre son buenos, son lo mejor. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, lo que Él quiere para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Entonces Él nos aparta para el uso exclusivo de Él, para que nosotros le sirvamos, le adoremos, le glorifiquemos, le exaltemos y seamos luz para el mundo. Ahora, ¿estamos dispuestos nosotros a entender esto y a obedecer a nuestro Dios en gratitud? Entonces, apartar significa que el Señor ha separado un pueblo del mundo pecaminoso. Y cuando habla de santificar, no tiene que ver con ser limpio sin pecado, porque eso es imposible mientras estemos en esta tierra. Pero sí el Señor nos aparta para ser un pueblo dedicado ¿a qué? A su servicio. A su servicio. Entonces, apartado para ser santo significa para servir a nuestro Dios en la totalidad. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, al cual allegándoos piedra viva, reprobada a ciertos los hombres, empero elegida de Dios preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan con la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis la virtud de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces la iglesia es comparada con un edificio, con un templo espiritual, donde Cristo mismo es la piedra angular, una piedra viva. Y los discípulos son piedras vivas también, sirviendo en este templo por el ministerio triple de sacerdote, reyes y profeta. Sacerdotes, reyes y profetas. Eso somos. Como reyes, el pueblo de Dios debe guardar la ley de Dios, cada uno en su dominio, en su vida, en su conducta, en su forma de ser. Guardar la ley de Dios. Como sacerdotes tienen un ministerio de sacrificios, bendición e intercesión para ofrendar a Dios sacrificios espirituales. Interceder. ¿Cómo intercedemos nosotros por nuestra propia vida y por la vida de los demás? Y es muy interesante esto. ¿Cuántos hermanos están necesitados de la gracia de Dios? Frente a sus enfermedades, frente a sus problemas, frente a sus dificultades. ¿Y nosotros intercedemos realmente por ellos? Y eso es preocupante, ¿eh? Porque nosotros somos sacerdotes para cumplir esa función. Como profetas, deben anunciar las virtudes de su Padre. ¿Estamos nosotros hablándole a otros de Cristo? A nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a las personas que nos rodean. Si en este momento Jesús viniera aquí y le preguntara a usted, ¿a cuántas personas le habló desde el lunes hasta ayer? ¿Qué diría usted? Es que no tuve tiempo, tenía que cocinar.
tenía que trabajar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, tenía que hacer tantas cosas. No me dio el tiempo. ¿Y acaso el Señor no dijo que hay tiempo para todo? No, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. O sea, aquí alguien miente. O es Dios o somos nosotros. Pero alguien miente. Porque si Dios dijo que hay tiempo para todo, significa que hay tiempo para todo. Y no hay vuelta que darle. Pero si usted dice que no tiene tiempo, significa que usted es una persona demasiado ocupada, que Dios no la comprende y Dios es un mentiroso. Eso está diciendo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que evaluar nuestras palabras y pensar también qué estamos haciendo. También somos cuerpo de Cristo, redimido, librado, comprado por Él a precio de su propia muerte. Cristo ha muerto por la iglesia y de esta manera la ha salvado y librado de la culpa y del poder del pecado. Es suya por esta redención y la relación con Él es tan íntima que la Escritura dice que la iglesia ha muerto y resucitado con Él. La iglesia ha muerto y resucitada con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Muero. ¿Y quién resucita mi vida ahora? Es Cristo. Entonces, ¿qué vida tengo que llevar? Es la vida de Cristo. Y volvamos a evaluarnos. ¿Estoy viviendo yo la vida de Cristo? No podemos decir somos desconocedores de cómo vivió Jesús. Yo no sé cuántos años lleva cada uno aquí en la iglesia. Algunos llevarán meses, otros un par de años, 10 años, 15 años, 20 años, 60 años o más. Pero ha escuchado mensajes, ha escuchado clases, ha escuchado temas, ha escuchado una serie de cosas. Y más encima tiene la Biblia. Y el Señor se le ha revelado y le ha mostrado cómo usted tiene que vivir. Ahora, si usted no ha hecho caso, ese es otro problema. Y tendrá que rendirle cuentas a Dios. Porque Dios ya le habló a usted cómo debe vivir. Y si hoy está aquí, es porque el Señor quiere que lo que estamos tratando sea para nuestra vida, ¿sabe? Antes de continuar, me llama mucho la atención una oración, porque siempre hemos hablado de la oración de ¿cuánto que se llama? De Nehemías. Nehemías va a reconstruir los muros. Y se encuentra con un pueblo que no estaba haciendo la voluntad de Dios. No vivía en santidad. Y obviamente Nehemías empieza a tratar con ellos, que tienen que arrepentirse, que tienen que hacer todo eso. Y viene una oración de Nehemías en la cual él no era partícipe de esa vida, porque él llegó y se introdujo en ese pueblo que no vivía conductas cristianas, si podemos decirlo así, o bajo el temor de Dios. Y luego Nehemías dice, hemos pecado. ¿Pero por qué Nehemías asume un pecado que no le correspondía? ¿Por qué asume? Porque ese era el pecado de ese pueblo. Cuando él llega se encuentra con un pueblo que estaba viviendo en esa conducta. Entonces él tendría que haber dicho, este pueblo ha pecado. ¿O no? Esa tendría que haber sido la oración de Nehemías. Pero Nehemías se hace parte del pueblo y dice, hemos pecado. Y hemos estudiado el caso de Nehemías. Pero, ¿sabe? A mí me llama la atención un personaje, yo no sé cuántas veces lo han considerado ustedes, pero a mí me llama la atención la vida de Daniel. Yo Daniel lo encuentro un hombre justo. Uno de los hombres más justos de la Biblia. Yo no sé en qué parte aparece que Daniel fue un hombre que no vivió conforme a los propósitos de Dios. No sé, pastor, si se acuerda de un texto. Pastor Moisés, ¿se acuerda? ¿Alguien se acuerda aquí que me saque del error y la ignorancia? Pero Daniel fue un hombre temeroso de Dios que estuvo dispuesto hasta morir. Había una norma que decía que él tenía que adorar ¿a quién? Al líder de ese momento. ¿Y qué hace Daniel?
Él va a su casa como todos los días, abre las ventanas y oraba 3 veces al día a un Dios que no correspondía adorar. Y lo hace sin temor. Y en el capítulo 9 de Daniel aparece una oración. Cuando dice: en el año primero de Darío, en el versículo 1, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y dice: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí viene una frase: hemos pecado. Hemos pecado, dice Daniel. Hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Es una oración fuerte de Daniel. Como él dice: hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Si miramos nosotros la conducta de la iglesia de hoy, ¿acaso no debiera ser esta nuestra oración? Con toda la inmoralidad que existe de los falsos predicadores y engañadores, de la prosperidad, de la lujuria, del pecado, y que van metiendo una cosa y otra dentro de la iglesia y van engañando. ¿No debiéramos nosotros también, mirando nuestra realidad, que no somos los que debiéramos ser como iglesia, y decir: hemos pecado, Señor, hemos hecho iniquidad, no hemos obrado impíamente, no conforme a tu palabra, hemos sido rebeldes a lo que tú nos dices y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios? Esto es un principio de avivamiento. Esto es lo que nos lleva a un avivamiento. A veces oramos: Señor, manda un avivamiento, y pensamos que el avivamiento es, ¿no es cierto?, quién salta más, quién brinca más, quién, y de repente aparecen los tumbadores, ¿no es cierto?, y le pone la mano, salta, y de repente aparece una señora bailando así eléctrica, otra se tira al suelo, parece con ataque epiléptico y cuánta cosa. Verdadero show. Y pensaban: oh, es la vida cristiana, mira el poder del pastor. Y claro, viene aquí y uno pone la mano y el hermano no le da ni frío ni calor y dice: del pastor refome este. Pero nosotros vemos el engaño sutil de Satanás. Y llegan por montones y montones y los templos se llenan y la gente va y danza, se caen y ¿qué no les pasa? Ese tiene el poder del Espíritu, dicen. ¿Pero qué espíritu? No es el Espíritu de Dios. Es el espíritu del diablo. Es el espíritu del diablo. Y es ahí donde nosotros vemos cómo la iglesia ha pecado. Porque se ha apartado de las verdades, se ha apartado del evangelio, se ha apartado realmente del mensaje de Dios. Y está viviendo conforme a sus criterios, a sus intereses monetarios y lo que sea. Y ha ido engañando. Y ha ido siendo utilizada por el diablo. ¿Para qué? Para distraer. Y es ahí donde aparece también un texto bíblico, a ver si lo encontramos, en Primera de Pedro, si no me equivoco. No me recuerdo bien si es Primera de Pedro o Primera de Pedro o Segunda de Pedro. Ay, se me fue como la idea para haberlo dicho de memoria. ¿No es cierto que habla de las personas que son engañadas? ¿Perdón?
No, es que ¿por qué causa son engañadas estas personas? Aquí. No es este. Ay, se me fue el texto. Pero ¿por qué son engañadas las personas? Dice la Biblia. Conforme a su corazón, a sus deseos. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. ¿De qué habla aquí? De almas inconstantes. Significa que toda aquella persona que no está haciendo lo correcto es una persona inconstante. Es inconstante. Y esto de la inconstancia tiene que ver con, si no me gusta la iglesia, me voy para otra. No me gustó el pastor, me voy a otra. Que es muy fría, me voy para otra. No, que yo tengo un deseo de trabajar, tengo deseo de hacer algo pero bonito, algo que realmente me llene, me satisfaga. Y no sé, y aquí no lo encuentro, así que voy a buscar una iglesia donde yo pueda desarrollarme. Va a esa iglesia, no lo logra, va a la otra iglesia, a la otra iglesia, a la otra iglesia, a la otra iglesia, y anda de iglesia en iglesia y nunca logra nada. Porque es inconstante. Porque es su deseo, su carnalidad, pero no es la dependencia del Espíritu Santo. Entonces son personas que son fáciles de engañar. Son fáciles de engañar. Y es ahí donde tenemos que revisar también. ¿Soy yo un inconstante? ¿Soy una persona que tengo claras mis convicciones? Por eso estamos hablando de convicciones. ¿Qué es una convicción? ¿Qué será una convicción? Un sentimiento firme. ¿Ya? ¿Una seguridad? Y es interesante. Claro, tiene que ver con la fe. Vamos a ver algo, a ver si alcanzamos a llegar a eso, con una alusión a algo que me llamó mucho la atención con respecto a lo que significa los fundamentos. Pensemos mejor. ¿Se fijan ustedes de que hay puentes en el mundo que tienen tráfico y pasan miles y miles de autos, camiones y cuánta cosa? Y el puente se sostiene y uno dice, tantos autos, cómo no se desgasta, cómo no se mueve, cómo no se cae, cómo no se derrumba. Y a lo mejor si uno se ganara a contar un día y dice, hoy día me voy a ganar a contar cuántos autos pasan por y voy a hacer ese trabajo. ¿Cuántos cientos o miles de autos pasarían? Un día. Y eso lo multiplica por 30 días, por un año. Y uno dice, ¿cómo el puente se sostiene? ¿Cómo se sostiene? ¿Y por qué se sostiene el puente? Por los fundamentos que tiene. Entonces, ¿qué son las convicciones? Son los fundamentos. ¿Y los fundamentos en qué? Es la palabra de Dios. Son los pilares fundamentales. Si yo no tengo claro lo que significa la Biblia, la enseñanza de la Biblia, estoy perdido. Estoy perdido. Voy a fracasar como persona, va a fracasar mi hogar, van a fracasar mis hijos, voy a fracasar como cristiano y lo más probable es que hasta voy a desprestigiar el Evangelio. Tristemente es así. Fundamentos. Ya lo volveremos a tocar a lo mejor. Hay una vida nueva. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan como 5 minutitos, una cosa así. La vida nueva que reciben los creyentes del Espíritu Santo, y esta nueva vida que reciben del Espíritu Santo es la vida misma de Cristo. Es la misma vida de Cristo. Por eso en Juan capítulo 10, versículo 28,
No quise traer los textos escritos en el papel y leerlos directamente de la Biblia, porque en realidad eso nos respalda de que en realidad lo que estamos leyendo es de la Biblia. Juan 10:28, ¿qué dice? Y yo les doy vida eterna. ¿Quién? Respondió Jesús, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio a mí, mas vosotros no creéis porque soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús dice, yo les doy vida eterna. Yo, dice Jesús. Y nadie los arrebatará. ¿Qué significa? Que cuando Cristo muere en la cruz, sella nuestra salvación. Es suficiente. Él nos dio vida. Él, con su muerte, en la cruz, con su resurrección, sella nuestra salvación. Y el hecho de morir por nosotros y nosotros reconocer nuestra condición pecadora, arrepentirnos de nuestros pecados, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí, y le acepto y le recibo como Salvador personal, mi vida está garantizada. Vida nueva. Vida nueva. Y nada ni nadie podrá arrebatarme de su mano. Seguridad. Es una vida escondida con Él en la presencia de Dios. Por eso Colosenses, también capítulo 3, versículo 3, dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muertos. Estamos muertos. Yo morí en la cruz. Entonces cuando Dios me mira a mí y tiene que lanzar todo su juicio condenatorio y tiene que destruirme por mi inmoralidad, por mi pecado, ¿me mira a través de quién? De Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo me ha cubierto, me ha lavado y purificado. Entonces cuando Dios me mira, me ve puro y santo, porque ve a Cristo en mí, la vida de Cristo en mí, la nueva vida, la seguridad. Eso tiene que darme fundamentos sólidos. De esta manera la iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo que recibe tanto la dirección como el crecimiento de la cabeza. Por lo tanto, ¿a qué está obligada la iglesia? A imitar a Cristo. A vivir como Cristo. Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque somos seguidores de Cristo. ¿Y un cristiano qué tiene que hacer? Imitar a Cristo. Usted lo dijo primero cuando dije, ¿por qué nos llamamos cristianos? Somos seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Seguir a Cristo. Tenemos que hablar como Cristo. Vivir como Cristo. Actuar como Cristo, desarrollarnos como Cristo, o sea, todos los aspectos de Cristo tienen que estar en mi vida. Eso es ser cristiano. Cristiano no es pertenecer a la iglesia aliancista, a la iglesia metodista, a la iglesia presbiteriana, a una denominación X, no. Nosotros pertenecemos a Cristo. El Señor permitió que pertenezcamos a una de estas denominaciones, pero en ellas tenemos que desarrollarnos en pureza y santidad para glorificar a quien nos salvó y para manifestar a través de esta organización que Dios permitió, manifestar el nombre de Cristo. Ese es el privilegio que tenemos. La iglesia, sí, el apellido no es importante. La iglesia aliancista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista es la iglesia de Cristo, nada más que eso. Nada más que eso. Somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, como cristianos, tenemos que vivir como Cristo vivió. Nuestra obligación, entonces, es imitar a Cristo, como lo decía el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es por medio de la idea de que los muchos miembros forman un solo cuerpo, según Romanos 12:5. Como cabeza de la iglesia, Cristo se preocupa por ella para que no perezca jamás. Por eso en Juan capítulo 10,
versículos 28 al 30. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, una cosa somos. Y si nosotros estamos unidos con Cristo, somos uno solo con Cristo y con el Padre. ¿Se fijan ustedes el privilegio? ¿Cómo entonces podemos ser apóstatas? ¿Cómo nosotros podemos dejarnos llevar por las conductas del mundo? ¿Cómo nosotros podemos traicionar a Cristo? ¿Cómo podemos traicionar la fe? Si somos uno con Cristo y somos uno con el Padre por los méritos de Cristo. ¿Cómo? Si en realidad usted está viviendo de esa manera y está traicionando a Cristo, es porque a usted no le ha amanecido el Evangelio. Usted no es salvo. Usted no tiene claridad de lo que es Cristo. Usted nunca ha recibido a Jesús. Nunca ha recibido a Jesús. Por lo tanto, tenemos que examinarnos en ese sentido. ¿Soy yo realmente un hijo de Dios? ¿Tengo esa nueva vida? También dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, y con esto vamos a terminar esta parte. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia corresponde con su obra en los corazones individuales. Por eso, Efesios capítulo 2, versículo 22, dice: en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, edificados para morada de Dios en espíritu, dándoles vida espiritual y dirigiéndolos como cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es como una bendición abundante para el pueblo de Dios. Fue derramada en el día de Pentecostés sobre los primeros discípulos de Cristo y les dio poder para dar testimonio de Él en el mundo. Por eso, como dice Hechos 1:8, ¿quién se acuerda? Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, frente a eso, ¿estamos cumpliendo ese mandato? A veces miramos nuestras congregaciones, llegamos contentos el día domingo, ya sea para la escuela dominical, para el culto, nos vemos los hermanos y nos saludamos. 1 año que somos los mismos, 2 años que somos los mismos, 3 años que somos los mismos. ¿Y qué pasa por qué no crecemos? O sea, ¿nos conformamos solamente con el grupito que somos? Cuando el Señor dice, me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, lo que está cercano, Judea a nuestro alrededor, Samaria, nuestros enemigos, y lo último de la tierra. ¿Y estamos cumpliendo con el mandato de durante la semana estar siendo testigos? A veces nos gusta salir vamos, ¿quién quiere ir a Bolivia a predicar? Vamos a Bolivia a predicar porque allá nadie me conoce. Vamos a Perú, allá también voy porque nadie me conoce. Vamos, no sé, pues a Arica, allá tampoco me conocen. Vamos a Perú, comemos cuyes y predicamos allá también. Entonces, se fija, es fácil ir a predicar a otro lado. ¿Y por qué no predicamos en casa? Ah, que me conocen. Y a lo mejor si me conocen, van a decir, ese. Yo me recuerdo de un pastor que tristemente estaba en adulterio, pero él salía con su congregación a predicar. Él feliz salía a predicar y la señora no sabía así. Pero el hecho todo es que pasaron unos, mira, ese pastor de ahí está en adulterio, yo lo conozco y anda con otra mujer. Y él, muy sencillo, Cristo te ama. Cristo te ama, le decía. Y lo apuntaban con el dedo. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no predicamos en nuestros sectores? Porque me conocen a lo mejor que soy problemático, soy mañoso, soy complicado, porque a lo mejor gritoneo mucho, porque no trato bien a mi señora, porque no trato bien a mi marido, porque, no sé, tengo una serie de actitudes que dejan mucho que desear. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a otros de Cristo? ¿Qué van a decir las personas?
Ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Le doy poder para dar testimonio de Él en el mundo. Nos da poder. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el espíritu de la misión que cada vez añade nuevos miembros a la iglesia, uniéndolos en su comunidad espiritual. Recordemos, estamos llamados a predicar, pero no a salvar. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que salvar almas? En ninguna parte. El Señor nos dice que debemos ir y predicar. ¿Quién hace la obra? El Espíritu Santo. Él toca los corazones. El Espíritu se preocupa por el pastoreo de la iglesia y la guarda en tiempos de persecución y tribulación. Pablo atribuye toda la organización de la iglesia al Espíritu Santo por medio de las cosas espirituales. Y con esto termino 1 Corintios 12, 1 al 6. 1 Corintios 12, 1 al 6, que dice: y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis, sabéis que cuando erais gentiles, ibais como si erais llevados a los ídolos mudos. Y por tanto os hago saber que nadie me hable por Espíritu de Dios. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra en todos, en todas las cosas, en todo. ¿Quién dota a la iglesia de las capacidades para predicar el Evangelio? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Cumplir con lo que el Señor nos manda. Predicar el Evangelio a toda criatura. Para eso también, ¿qué tenemos que tener? Una conducta, una vida acorde. Lo primero que estuvimos hablando, ¿qué es lo que era? Acerca de la apostasía. Luego vimos lo que es el pueblo de Dios, lo que somos. La apostasía, cómo está invadiendo el mundo, la iglesia, cómo nos hemos enfrentado a ella. Luego, ¿qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Pensemos, pueblo de Dios, apostasía. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Como un pueblo de Dios entregado enteramente al Señor? ¿O soy un apóstata? En muchos aspectos. En mis conductas, en mis actitudes, me dejo envolver por las enseñanzas de otros, simpatizo con predicadores modernistas, liberales. ¿En qué condición estoy yo? Y luego vamos a ver por la tarde otra parte de esto que tiene que producir un efecto en nuestra vida y es la que nos tiene que guiar para nosotros no errar el camino y cómo nosotros debemos enfrentar todas estas situaciones. Que el Señor nos bendiga. No sé si pasa usted o terminamos con oración o ella. Ya. Te agradecemos, Señor, porque tú nos amas, porque nos enseñas, nos amonestas, nos corriges. Sabemos que tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Señor, hemos pecado, te hemos ofendido, hemos cerrado el camino, no estamos cumpliendo tus propósitos, no somos fieles como tú lo mereces, pero Señor, necesitamos que tu Espíritu obre de tal manera en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, que podamos sujetarnos y someternos a ti, podamos comprender lo que significa la vida cristiana y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda buena obra y que nos guíe para que nosotros podamos obedecerte y vivir conforme al modelo perfecto que es Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Tú nos conoces, Señor, tú sabes nuestras vidas y solamente queremos, por amor y gratitud y por quién eres tú, servirte, adorarte y glorificarte. En Cristo Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.